¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de 24 cuadros por segundo, acá en Quinta Visión, Canal 9 de la señal regional de BTR. Ya ven que está con nosotros Rodolfo Montt, Francisca Alviña, a quienes saludamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy Bien por bien, acá, gracias. Víctor. Y bueno, Bien, hoy bien, tenemos bien. un invitado bien especial que va a venir a hablar de su última película que se llama Agua, así que creo que va a ser interesante la conversación, así que prepárense para hablar con Andrés Carrasco Garli, que es nuestro invitado. Pero antes de hacer la pausa para ir a conversar con él, que ya nos está esperando, tenemos que enviar un saludo grande, caluroso, afectuoso a don Roberto Albarracín. ¿Por qué tenemos que enviar este saludo? Ya lo comentábamos el otro día que don Roberto Albarracín y don Alfredo Ramos, que son parte del programa histórico ya por 20 años, la pandemia lo ha alejado un poco porque no les gusta el tema del Zoom, según decía Roberto algún día. Pero está pasando por un momento delicado de salud, estuvo hospitalizado durante una semana, afortunadamente ya está en su casa, esperamos que se siga recuperando, que se cuide, y todo el equipo del programa le manda muchos saludos, buenas vibras, que se recupere, y cuando esté bien, lo vamos a invitar a comer eso que tanto le gusta, ¿cierto, Rodolfo? Así es, un abrazo a don Roberto y pronto estaremos de vuelta acá con él. Así es. Así que, don Roberto, ánimo. Tú, Francisca, no has estado con él todavía interactuando, pero Aún no lo conozco, espero tener el placer de conocerlo y vernos en vivo todos, ojalá, y conocernos todos en vivo también, de manera sí, presencial. el doctor Grabar Ramos algo ya del no programa, hizo, ojalá. el doctor Ramos hizo una invitación, ya dijo que ya como estamos volviendo al paso 3 con el paso 4 nos vamos a reunir todos, así que vamos a ver qué sale. Ya está, incluso se puso de acuerdo con Roberto Albarracín. Vamos a ver qué sale. Así que así estamos comenzando nuestro programa en el día de hoy. Hacemos un alto y ya regresamos. Bien, y como ustedes se pueden dar cuenta, Rodolfo y Francisca, ya tenemos a nuestro invitado en pantalla. Él es Andrés Carrasco Garlic, un periodista que estudió en la UPLA, que estuvo viviendo en Europa por 5 años, que luego de, de echar raíces, digamos, con su pareja, decidieron irse a una ciudad que fuera calmada, que tuviera otro ritmo de vida, que fuera más un aire más puro, según he leído por ahí en alguna crónica, y eligieron Limache y ahora viven en el sector de la estación de Limache, cercano a esa estación. Así que aquí está Andrés Carrasco Garlic, quien es director, aparte periodista, director de muchos cortos, mediometrajes hasta el momento. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy bien, aquí en Limache, en mi casa. Contento de compartir con ustedes, conversar con ustedes, de la invitación también. Bueno, tú estás en este momento promocionando tu último trabajo que se llama Agua. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Sí, Agua es el primer trabajo, estoy trabajando con los elementos, entonces empecé con Agua, que es el primer documental que hice, y es una película bastante contemplativa, dura 22 minutos, y habla de la relación del agua con la vida silvestre que rodea el agua, principalmente los animales, pero también la vegetación, eh, también cómo el ser humano interactúa con el agua, pero igual el ser humano no está presente en la película. De hecho, sale una imagen con un ser humano nomás. La mayoría de las imágenes son de naturaleza o de animales. Entonces, me interesaba como sacar al ser humano de este elemento que es el agua para ver qué sucede en el elemento y la interacción con otros animales, con otros seres vivos. Y un poquito sacar al ser humano de esta existencia. O sea, como fue un poquito también intencional esa idea, de que no apareciera el ser humano, sino que fuera bastante contemplativo, sino que el ser humano tuviera como una función de ver más la película o de presenciar la naturaleza, de contemplar la naturaleza, más Rodolfo, de ser protagonista. Rodolfo Francisca. Bueno, yo vi agua y pensé exactamente, Andrés, en la misma palabra que usaste, que era contemplación. Era como
estar un rato sentado, de hecho, como en la costa de Concón, mirando los pelícanos en cierto momento, y solo mirar el mar, escuchar a los pájaros, a las gaviotas, como todo el sonido marino, y de hecho me pasó lo mismo exactamente que dice. Era como solamente un acto contemplativo de la naturaleza y de todo lo que rodea el agua, así que a mí me gustó mucho, lo encontré muy, muy lindo, me gustó mucho más que Orgullo, que era Ego Vegetal. Se lo encontré Ya, precioso. Tiene una fotografía hermosa, y de hecho ahí sí aparece el humano, pero también siempre es más protagonista la naturaleza, el animal. Es bello que aparezca un pudú, como que me daba la sensación de que si un extranjero ve esta película y ve las primeras escenas donde aparece el pudú, es como, ¿qué animal más extraño? ¿Dónde será? Después uno que ya es parte de Chile sabe que ya empezaba la casita como con esta arquitectura especial, y uno se da cuenta que ya ahí te va dando pistas que estamos en el sur, que estamos en Chiloé. Una fotografía hermosa, de hecho fue como bastante minimalista y contemplativa también, así que me encantó. sí. Sí, bueno, de hecho, Ego es Vegetal como que inaugura una nueva etapa en mi cine, que ya no es tanto social o de protesta, porque tuve harto tiempo como metido en esos temas, como de protestas, de un poco de crítica social, bien político. Y el hecho de vivir en Chiloé, bueno, y vivir la experiencia de estar 3 años y medio ahí, como que me cambió totalmente la percepción y sobre todo como el tema del contacto con la naturaleza, como el contacto cotidiano. Y también como esa idea, que un poco lo que dices tú, como que aparece el ser humano, pero al final son los animales los protagonistas, como que me fui del ser humano también, como que me pasó lo mismo, o sea, como que empecé con el ser humano y al final encontré más interesante a los otros seres vivos, a los animales, a la naturaleza, como que siento que el ser humano es muy autocentrado, se da mucha importancia y es uno más nomás del ecosistema. Entonces, como que hay que mostrarlo también como uno más a veces, para que encuentre su lugar así natural. Eso siento. Que gracias por tu palabra, igual bonita. Rodolfo. No, Andrés, felicitarte por tu trabajo. Me llama mucho la atención y aquí para los que nos están viendo, todos nosotros hemos querido grabar videos a veces en la playa y el viento se nos mete en el audio y hace imposible y desastroso que podamos disfrutar de las imágenes que grabamos. Quisiera preguntarte, Andrés, ¿cuál fue el implemento técnico que pudiste ocupar para que, o en la postproducción, para poder efectivamente lograr estas imágenes con un audio súper claro, prístino de lo que es el mar? Sí. Bueno, también esa fue una elección, porque siempre miraba documentales de naturaleza y los documentales de naturaleza como que utilizan música. Y yo decía, pero en la naturaleza no está esa música. O sea, está el sonido del mar, está el sonido del viento. Entonces, como que fue una opción de no incluir música en la película, para que hubiera una sensación de estar en el lugar a través del sonido y de la imagen, como respetar los momentos de verdad, que son el momento en que capturas el momento o el instante que logras capturar. Y bueno, desde Chiloé yo empecé a trabajar solo. Antes trabajaba con más gente, alguien que me hacía cámara o trabajaba junto con montaje. Eh, y Chiloé fue como un gran aprendizaje de madurez, porque sentí que podía hacer todo yo. Podía hacer la fotografía, podía hacer el sonido, podía hacer el montaje, podía hacer todo. Y eso me dio como una seguridad interna, como una convicción de en cualquier momento en donde yo estuviera podía hacer algo o crear algo, no dependía de alguien más. Y en ese momento incluí en la cámara, una cámara Nikon que ocupo, un micrófono que es de marca Rode, y lo bueno es que tiene como un corte de audio eso. Entonces como que cuando llega a determinada frecuencia te para un poquito el ruido, o en este caso lo que planteas tú, el viento. Entonces está sincronizado porque estás grabando en conjunto la imagen y el sonido, y es el momento
y la realidad te dio también. Entonces estás respetando totalmente ese momento y estás como transmitiendo la naturalidad, la autenticidad del momento. Eso. Andrés, o sea, me gustó lo que dijo la Fran, pero yo partiría al revés de la Fran, porque yo cuando vi el documental, vi primero Pelícanos. De hecho, yo pensé, ¿y por qué no se llamó Pelícanos o Aves? Y los pelícanos interactuando con el agua. Esa fue mi percepción. Sí, sí. Ya. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿utilizaste filtros? Porque en algunas tomas, sobre todo en los planos generales, el color que tú logras con la cámara, no sé si será la óptica de la cámara, es un color no habitual a cuando grabamos un video. No, no utilice filtros. Sí, cuando antes de hacer la toma haces un trabajo con un poquito con la luz. Entonces, en esa película yo no hice ningún trabajo de postproducción de imagen. O sea, no me metí a contrastar ni a meter colores, nada. O sea, que fuera un poco lo más natural, de nuevo, lo más natural, eh, como ser honesto al momento en que yo registré o viví esa experiencia, para poder transmitirla. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, no usé filtro y utilizar una cámara de foto te da una óptica mucho más fotográfica. Por el lente, bueno, en este caso a mí me gusta más la cámara Nikon, ahí es un tema de opción, pero también te da una cierta luminosidad que es mucho más cercana al cine, mucho más cercana a la fotografía. Entonces, también está en los instrumentos que tú decías utilizar. En este caso, una cámara de foto que se utiliza para grabar video, pero que tiene toda una óptica de fotografía. Y eso te da mayores posibilidades estéticas en la imagen. Oye, Andrés, cuéntame ¿Mm? una cosa. En el desarrollo de esta película, en Agua, de pronto aparece el contraste de un zorro en una estepa. Sí. Eh, Tal vez como inclusive haciéndonos sentir cómo vive un animal la carencia de agua. Cuéntame, ¿cuál fue la motivación como de trasladarnos al otro extremo en los seres vivos, Andrés? Bueno, eso fue grabado camino a Punta de Choros, en la tercera región, donde hay como una cierta comunidad de zorros y la gente para y a veces le da comida. Entonces, ahí incluso vivimos una experiencia de que un joven le reta a otro joven porque le está dando comida al zorro, porque eso significa que cambia como su forma de adaptación al medio. Entonces se hace dependiente de que le den comida y no busca su propia comida. Entonces por eso retaba este joven al otro joven que no le diera comida. Bueno, el tema del zorro también fue como bastante cuestionado por mí mismo porque no es agua, no es el elemento agua, pero sí fui entendiendo también que en esta búsqueda como que los elementos a veces se empiezan a combinar, a mezclar. Bueno, ahora estoy trabajando tierra, por ejemplo, y de repente, chuta, aparece tierra y de repente estoy en el estero y digo, pucha, y esto es agua también, po, pero también es tierra. Entonces, como que no son tan exclusivos, a veces como que conviven los dos elementos. Y eso es un poco lo que me pasó ahí, pues, camino a buscar los delfines o a buscar las ballenas que están en Punta de Choros, en la tercera región, en Chañaral de Aceituno, sobre todo, Chañaral de Aceituno, eh, aparecieron estos zorros. Entonces también como que fui bastante fluido con los momentos, porque es como una búsqueda también. Entonces, como un poco respetar qué te va dando la naturaleza o la experiencia de búsqueda. Y si me dio esos zorros, bienvenidos sean. Entonces, incluido en la película. Bueno, tú también eres bastante ecléctico en cuanto a tus temáticas, porque estuve viendo tu trabajo, tienes de biodanza, tienes la protesta por los sin casa, está agua, como tú.
Y hay un trabajo que yo lo había visto hace mucho tiempo, no sabía que era tuyo, y que a mí me encantó la primera vez que lo vi hace algunos años, que es la Conchalí Big Bang. Me gustó mucho por la concepción que tienes de mostrar un trabajo en una comunidad que de repente la gente no tiene muchas expectativas. Y eso creo que es lo más valioso y rescatable de la Conchalí Big Bang, que además es como conocida a nivel nacional. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ese fue el segundo documental, bueno, el tercer documental que yo hice. Y fue como también un proceso de viaje, porque nosotros nos fuimos de gira. Yo y mi pareja nos fuimos de gira con la Conchalí y nos fuimos en el bus, dormimos en los hogares, bueno, los colegios donde ellos dormían. Entonces fue como un poco hacerse invisible en la dinámica cotidiana de ellos, en este caso que era una gira que hicieron al norte y al sur de Chile. Y eso me permitió como hacerme invisible también en el medio de ellos y lograr como una intimidad, sobre todo con los personajes, porque el viaje también me sirvió como para identificar los personajes, porque igual eran 25 niños, y dentro de esos 25 niños tuvimos que elegir 3. Y fue también como un casting eso, ese viaje, para descubrir cuáles eran los personajes que podían ser más interesantes y que no se repitieran también en los caracteres o en los instrumentos. Y también descubrir que aunque uno en el origen no tiene como el tema económico o los recursos, si están las posibilidades, si están las oportunidades, y uno tiene la inteligencia de valorarlas y aprovecharlas, el tema económico pasa a un segundo plano. En el caso de la Conchalí Big Bang es un gran ejemplo de eso, porque tú a niños de un medio que socioeconómicamente no tienen todos los recursos, de hecho, el instrumento que tienen es prestado por la banda, no es de ellos, o sea, ni siquiera tienen el instrumento. Si tú le das las capacidades, si tú le enseñas, desarrollas talento, le das las oportunidades también de cambio, este cambio se genera. Y eso también se ve un poco en la repercusión que tiene esta banda de la gente que ha salido de esta banda. Entonces hay personas, por ejemplo, como Andrés Pérez, que han tocado con Sting en el Festival de Viña del Mar. Entonces son gente que han logrado salir de su medio y proyectarse a nivel internacional. Y eso es un gran logro del proyecto de Gerhard y de la Conchalí Big Bang. Y muy bueno además. ¿Y Francisca, Rodolfo? Ah, buenísima la música. También vi ese documental y me encantó. Me encantó la naturalidad de los niños, de los personajes. Se nota que de verdad es un ente que está ahí camuflado con una cámara. Yo sí, como volverse invisible. Te iba a preguntar acerca del casting de estos 3 niños, porque llama la atención cómo pudiste hacer entrevistas o volverlo muy personal. El nivel de intimidad que se logró, donde ellos abrieron sus sueños, ¿cierto? Sus proyectos a futuro, es súper bueno en el documental, Andrés, te felicito. Vale, gracias. En ellos se daba un factor común, en ellos 3, que tenían un tema con el padre. Y los 3 personajes, en el caso del que toca guitarra, que era el más chiquitito, estaba enfrentando la separación de sus papás. Entonces ahí estaba el dolor de que sus papás se estaban separando. Por otro lado estaba el trompetista, que era Emilio, que también tenía un tema con el padre, que el padre lo abandonó y estaba volviendo a tener contacto con su papá. Y hay una escena muy bonita donde él toca, el papá toca piano y el niño toca trompeta. Y es como la forma en que vuelven a conectarse. Y el tercero también, que está como enrabiado con su papá, que es el trombonista que eleva el volantín. Y hay una escena ahí que yo le pregunto por el papá y él está muy enojado porque como que abandonó su familia y como que engañó a su mamá. Entonces al final lo que une a estos 3 personajes es que tienen un conflicto con el papá y están enojados, tienen pena o se sienten culpables.
Entonces hay algo ahí con el padre que tiene que ver mucho con, un poco con la sociedad chilena también, ¿eh? Con el abandono, o sea, cómo el padre abandona también a los hijos. Un tema de, o la idea del guacho, toda esta idea como de que el papá no se hace cargo mucho, la mamá es la que está siempre más presente dentro de la familia. Bueno, Andrés, podríamos estar todo el programa hablando contigo. Yo te dije vamos a estar unos 10 minutos, llevamos 18 minutos y ya nos está acabando el programa, así que queremos agradecerte. Esperamos estar nuevamente en contacto contigo por tu próximo trabajo, a lo mejor un adelanto de él y a lo mejor comentar lo que no hemos comentado, como el biodanza, que es muy interesante. Y no sé si lo vieron ustedes, Rodolfo y Francisca, pero todos los trabajos son espectaculares. Así que muchas gracias y bueno, suerte con lo que viene. Muchas gracias, les agradezco el interés. Yo estuve también con ustedes cuando estuvimos hablando de los transgeniales, que fue un documental que hicimos acá en la quinta región, sobre todo en el sector de Limache. Estuvimos en el estudio, Sí, allá en Agua Santa. Sí, Sí, en Agua Santa, sí. Sí, es de Monsanto. Claro, que es el tema de las semillas transgénicas, todo el tema de la alimentación transgénica y cómo un grupo se empieza a enfrentar a estos grandes conglomerados como Monsanto y las semilleras transgénicas, o sea, que generalmente son intereses extranjeros que vienen a instalarse en nuestra alimentación. Bueno, muchas gracias, Andrés. Les agradezco mucho. Reencontrarnos en un próximo programa. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Rodolfo. Nos vemos. Muchas gracias, Víctor. Suerte en el programa. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. Bien, y ya estamos en el bloque del cortometraje, que salió un poquito más largo el primer bloque que el auditor, pero ya estamos acá. Tenemos un corto muy entretenido, es un corto de animación, le invitamos a que lo vea y ya estamos con ustedes nuevamente con este Estúpido como un zorro. ¿Qué les pareció este corto Estúpido como un zorro? Partamos con la Fran. Bueno, a mí en general me gusta todo lo que es animación, así que desde ese punto de vista me gustó harto.
Sí, creo que la moraleja aquí ya sería como de que el zorro alardeaba mucho y tuvo momentos para lograr su objetivo, pero en esos momentos prefirió alardear ante otro animal y bueno, ahí salió perdiendo en 2 ocasiones. Así que eso sería la enseñanza de este pequeño corto. Rodolfo. A mí me recordó al cuento de la liebre y la tortuga, porque efectivamente hay una enseñanza en la historia de la humanidad y que el ser humano aún no aprende, de que uno no debe alardear de sus talentos frente al más débil, porque se puede llevar sorpresa. Sí, sí, tienes razón. Fíjate que a mí el tema conmigo va por el lado técnico, porque a pesar de ser un corto realizado por la Ringling College, la estética no me logra llenar del todo. Creo que algo le falta. No es la parte color, no sé si es la postproducción, pero hay algo que le falta al corto para que sea redondito, y a lo mejor por ahí va lo de la que decía la Fran la otra vez, que antes de la reunión de pauta, que no le llegaba tanto, que algo le faltaba, no sé, Algo le falta, así me parece que como algo, cerrar el mensaje sí, de otra manera, no sé quizás. si algo le falta al guión para terminarlo mejor, porque a lo mejor no cierra bien cuando el conejo se pone la cola del zorro, cuando el zorro se pone la cola del conejo, no sé, algo me quedó faltando. Y yo te digo, los de los Ringling College me fascinan, son muy buenos cortos, pero aquí creo que le faltó algo, y no tanto en el aspecto del guión, sino que de la parte técnica. Así que pienso que eso. Pero bueno, ahí teníamos un corto para que todos también discutan en su casa si les gustó o no. Se llama Estúpido como un zorro. Hacemos un alto y ya volvemos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya nos queda el último bloque. Y se recuerdan ustedes de la película Ojos Rojos. Yo sí, Víctor, era una película enfocada en el camino de la selección de esta generación dorada del fútbol chileno para clasificar al Mundial. Sí, la época de Bielsa, ¿te recuerdas? Así es. ¿Tú la viste esa película, Fran? No la he visto porque no soy muy fan del fútbol, pero esta sí que la voy a ver, la que viene ahora. Sí. Hoy tuvimos una anécdota con Ojos Rojos. Fuimos a hacer la nota en el Reloj de Flores. Y los chiquillos que hacían la película pensaban que no lo ubicaban mucho, pero lo ubicó tanta gente que se lo rodearon, ¿sabes? Esto que la hicimos apenas. Pero después nos llamaron para decirnos que la habían visto harto, así que fue entretenida esa experiencia. Pero de esa experiencia de Ojos Rojos para exaltar a los futbolistas de la selección de Chile masculina, ahora hay una contraparte, que es una película hecha para resaltar a las futbolistas mujeres de la selección de Chile que van a Tokio a partir del miércoles, o sea, ya están en Tokio, pero a partir del miércoles 21 comienzan su participación. Se llama Históricas. ¿Qué les parece de aquello, Rodolfo, Francisca? A mí me parece genial y sumamente meritorio lo que este grupo de deportistas lograron, considerando que en Chile el fútbol profesional femenino es prácticamente inexistente y aún así llegaron a lo más alto de las competiciones tanto mundiales o olímpicas a las que pueden aspirar. Sí, yo me refiero a qué les parece que tengan una película tal cual ocurrió con los hombres. Bueno, a mí me parece bien, de hecho este es un documental que es de la selección femenina y está hecho por mujeres también, por 2 mujeres, por Grace Lascano y por Javiera Kurz, así que es hecho por mujeres, sobre mujeres, y relata también desde la etapa de Francia 2019, que ya estaban como terminando la carrera amateur, hasta profesionalizarse, ahora estando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fíjate que esta película tiene la particularidad de que, como bien lo decía, son 2 mujeres, que una es periodista, que es su ópera prima. No habían hecho nunca nada en cine, y ambas son directoras y ambas son guionistas. Y para tener una similitud con lo que hace Andrés Carrasco, ellas, o con lo que hizo Andrés Carrasco con la Big Band, la Conchalí Big Band, estuvieron en toda la gira, estuvieron en Australia, estuvieron en Holanda, estuvieron en Alemania, en todos lados donde jugó la selección femenina de fútbol para grabar. Grabaron 140 horas de película, 140. ¿Qué te parece, Rodolfo? Bueno, esa técnica en el área comercial se llama
Fly on the Wall, como mosca en la pared, que efectivamente es como eres tan recurrente y las cámaras se vuelven tan habituales que las personas se olvidan que las están grabando. Y eso es lo que se busca con este extenso trabajo, que las cámaras para personas que efectivamente no están acostumbradas a que estén siendo grabadas día a día, logren actuar de manera normal. O sea, 140 horas para dejar en 120 minutos la película. Una película que las recorre como futbolistas, y no sé si tú viste esa parte, Francisca, que también recorre la vida de ellas en lo personal, con sus problemas, aspiraciones, dolores, penas. Claro, son 140 horas de rodaje, pero se rodaron en lo largo de 3 años de carrera, de actividades, de eventos, de partidos importantes. Entonces pasa por todos los tipos de emociones también que van a tener las niñas, las integrantes del equipo, etcétera. Sí, pero imagínate el montaje, ¿se imagina usted montar esa película 140 horas, dejar 120 minutos? O sea, un editor o un montajista debe saber lo que... O sea, cuando tú tienes 5 horas de rodaje para dejarlo en 1 hora y media, es complicado, pero 140 horas a 80 minutos es más complicado. Agradece que son archivos digitales ahora, Víctor. Imagínate con los rollos. Sí, 1 por 1. Pero esa película ya está disponible y la gente la puede ver online. Si busca en internet va a saber dónde comprar la entrada, que creo que fueron bastante caras. ¿Por qué? Porque el acceso para ver la película es 6.900 pesos, mucho más caro que la entrada al cine, a un cine con pantalla gigante. Está recién estrenada. ¿Perdón? Está recién estrenada, así que hay que... Sí, está recién estrenada, pero 6.900 pesos es más cara que todos los estrenos. Por ejemplo, ya que me mencionaba el otro día en la reunión de pauta, Rodolfo, de la reapertura de los cines, si tú vas a un cine, la entrada te puede costar desde 3.500 hasta 4.000 y tantos pesos, o sea, no 6.900 para verla en streaming, o sea, esta es la diferencia. O desde 2.000 pesos si van al cine Insomnio en Valparaíso también. Sí, pero ahí no te van a dar la película histórica. Pero en todo caso está disponible, véanla, y ahí si a usted le gusta el fútbol, y si le gusta el fútbol femenino en particular, va a poder disfrutar de aquello. Bueno, el tiempo nos alcanzó, Rodolfo, Francisca, vamos a quedar hasta aquí. Creo que sería interesante que tratáramos de invitar a las realizadoras de esta película para la próxima semana, si es que se puede, porque a lo mejor van a verla jugar a Japón para hacer la segunda parte de ella, y tenerlas con nosotros. Así que muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Francisca. Nos vemos, que estén bien. Un placer, Víctor. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien.